Hola, hola, muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos una vez más. Esto es Deportes Telesur. Ya por acá estamos prestos y listos para revisar nuestra actualidad deportiva y comenzar con nuestros acostumbrados y más destacados titulares del día de hoy. Rusos y bielorrusios competirán en Milano Cortina bajo estatus neutral tras confirmarse las invitaciones del Comité Olímpico Internacional. Finaliza la fase de grupos de la Copa América de Futsal 2026. Directivos de la escudería Williams aseguraron que el monoplaza estará listo para las pruebas de pretemporada en Bahrein. Con esto y mucho más, comenzamos Deportes Telesur. Grato placer saludarlos, damas y caballeros. Quien habla para todos ustedes, Luis Fernando Villasmil Gómez, recordándoles nuestros puntos de contacto en la plataforma 2.0 como @deportes_telesur. Tenemos que en unas notas de rusos y bielorrusos competirán en Milano Cortina bajo estatus neutral tras confirmarse las invitaciones del COI para esquiadores alpinos y lugers. En Lausana se confirmó que 13 atletas rusos y 7 bielorrusos participarán en la próxima cita olímpica invernal prevista para el 6 de febrero. Entre los deportistas rusos destacan la esquiadora alpina Yulia Pleskova, los lugers Darian Loskit y Pavel Rapilov, además de los patinadores artísticos Adelia Petrosian y Pet Gutmeknik, considerados con opciones de medalla. En cuanto a los bielorrusos, estarán Simón Efimov y María Shakamova, quienes competirán en slalom. Cabe acotar que conforme a las reglas del Comité Olímpico Internacional, los atletas que participan bajo la modalidad de condición neutral lo harán sin identidad nacional, ni bandera, ni himno, además de ser excluidos de los desfiles inaugurales. En actualización sobre Milano Cortina, vemos que las protestas en Roma y Milán instan al rechazo hacia la presencia de agentes del ICE como parte de la seguridad en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina 2026. Bajo un clima de indignación ciudadana y críticas políticas, este jueves Italia vivió una jornada de movilizaciones contra la participación del ICE en el operativo de seguridad de la cita olímpica. En Roma, los manifestantes se concentraron frente a la Embajada de Estados Unidos, denunciando la llegada de una milicia extranjera, mientras que en Milán, los sindicatos y organizadores civiles marcharon bajo el lema ICE Out de Minneapolis a Milán, vinculando las protestas con incidentes violentos recientes de esa agencia en territorio estadounidense. En tanto, figuras políticas como el diputado Riccardo Maggi acusó al gobierno de silencio y complicidad, aunque para el presidente del comité organizador Giovanni Malago, la presencia de los agentes se trata de solo un asunto técnico vinculado a autoridades estadounidenses. Sin embargo, para el público la presencia del ICE se ve como una intromisión extranjera y símbolo de abusos, lo cual intensifica la crítica hacia el comité organizador y a las autoridades italianas. Pasamos ahora con el esquiador noruego Henrik Kristoffersen, que logró alcanzar su primera victoria de la temporada en la Copa del Mundo de Esquí Alpino. Kristoffersen logró imponerse en el prestigioso slalom nocturno de Schladming, Austria, demostrando por qué la pista plana es uno de sus escenarios favoritos. Tras una primera manga sólida que lo dejó en posición de ataque, el noruego desplegó una segunda bajada impecable. Combinó agresividad y precisión técnica para arrebatarle el liderato a sus competidores. Mantuvo también un ritmo constante, supo gestionar la presión y generó una gran velocidad en el muro final, consiguiendo así su primer triunfo del curso, aventajando entonces en 34 centésimas a su compatriota Atle McGrath. La clasificación general sigue liderada por el suizo Marco Odermatt con 537 puntos de ventaja sobre el brasileño Lucas Piñeiro.
El comité organizador de los Juegos Panamericanos en Lima 2027 sostuvo un encuentro con representantes de Panam Sport de cara a esta cita deportiva. Veamos más detalles a continuación. En la capital peruana se llevó a cabo la primera reunión del comité organizador y la Organización Deportiva Panamericana Panam Sport, como parte de una agenda de trabajo que se prolongará hasta el jueves y que incluye la visita a las sedes que albergarán una de las justas deportivas más grandes e importantes de América, como lo son los Juegos Panamericanos Lima 2027, previstos a desarrollarse para el mes de julio del año próximo. Neven Illich, presidente de Panam Sport, ya recorrió sedes de complejos de alto rendimiento que albergarán la 20ª edición de los Panamericanos en compañía de la máxima autoridad del Instituto Peruano del Deporte, Sergio Ludeña, quien reiteró que desde las instituciones gubernamentales les darán más prioridad a esta cita continental que acogen por segunda ocasión, tras la edición del año 2019, donde aspiran ser un ejemplo para la región en torno a organización de eventos deportivos. Pasamos ahora al ciclismo porque el ciclista suizo Yannis Boissard se impuso en la tercera etapa de la Lula Tour y se convirtió en el nuevo líder de la clasificación general. Sobre un recorrido de 142.1 kilómetros, el suizo Yannis Boissard se llevó la victoria por pocos centímetros tras una remontada en los últimos 25 metros, marcando un tiempo de 3 horas con 22 segundos en la meta final. Con este triunfo, el suizo también se posicionó como el nuevo líder de la general, con una ventaja de 4 segundos. El podio de esta tercera etapa lo completaron el portugués Alfonso Euladio, que llegó de segundo, y el colombiano Sergio Higuita de tercero, ambos con el mismo tiempo del ganador. Este viernes la cuarta etapa del Alula Tour llevará a los pedalistas sobre un terreno plano de 184 kilómetros, con salida en el Winter Park y llegada en la montaña Birjaidat Wirka. Y en más de los pedales, en las ciudades que recibirán al Giro de Italia 2026 se iluminaron de rosa a 100 días de dar inicio a la competición. Así que desde las murallas de la ciudad antigua de Nesebar y el muelle de Burgas en la costa búlgara del Mar Negro hasta la monumental plaza del Popolo de Roma, las ciudades más representativas del recorrido del Giro de Italia se han unido en una celebración a 100 días de la primera jornada. Esta iniciativa llamada Ciudad de Rosa llenó de luz y color estos lugares emblemáticos en un gesto simbólico que une los territorios y la pasión por el ciclismo a lo largo de las 21 etapas del recorrido que iniciará el próximo 8 de mayo en territorio búlgaro por primera vez en la historia de la Corsa Rosa. La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka avanzó a la gran final de la categoría individual femenino del Abierto de Australia. La actual número 1 del ranking WTA logró alcanzar su cuarta final consecutiva del Abierto de Australia, algo que solo habían conseguido 2 tenistas en la historia, Martina Hingis con 6 finales consecutivas entre 1997 y 2002, e Yvonne Goolagong, que llegó a enlazar 7 finales seguidas entre 1971 y 1977. Sabalenka se enfrentó en semifinales a la ucraniana Elina Svitolina en un encuentro tenso, pero que Sabalenka dominó desde el inicio. Durante el primer set, la bielorrusa demostró una gran solidez en su saque y logró adjudicárselo con un parcial de 6-2. Para la segunda manga, aunque la ucraniana intentó reaccionar, no tuvo oportunidad frente al poderío de su rival. Aryna volvió a dominar con un 6-3, sellando así su pase a la gran final en Melbourne. Allí se enfrentará a la kazaja Yelena Rybakina, reeditando la final de 2023, en la que Sabalenka conquistó su primer título en tierras australianas. Después de esta gran victoria de Aryna Sabalenka, nosotros vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos con mucho más información aquí en Deportes Telesur.
Y avanzamos con el balompié sudamericano, específicamente con el de las canchas del 40-20, porque Brasil venció este jueves a Venezuela y quedó en el primer lugar del Grupo B de la Copa América de Futsal que se desarrolla en Luque, Paraguay. Así que la Canariñas de la categoría se impuso 2-1 en la cancha Oscar Harrison de Luque para quedar como primera del Grupo B con 10 puntos de cara a las semifinales, mientras que la Vinotinto avanzó como segunda con 9 unidades. Los goles brasileños fueron obras de Pito al minuto 4 del primer tiempo y de Mateus al minuto 12 de la segunda mitad, mientras que por Venezuela marcó Michael Gelves al minuto 20 del complemento. Y en otro compromiso del día de esta Copa América de Futsal, Chile igualó 2-2 con Colombia, aunque estos dos equipos del Grupo B ya estaban sin opciones de clasificar a semifinales. Cabe destacar que Colombia terminó en ese tercer lugar y jugará el domingo el duelo por el quinto puesto ante el tercero del Grupo A, mientras que Chile terminó en el cuarto puesto y jugará el sábado por el séptimo lugar ante el anfitrión Paraguay. Por su parte, la Confederación Africana de Fútbol emitió sanciones oficiales tras los incidentes ocurridos en la final de la Copa de África entre Senegal y Marruecos. A pesar de la presión del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por imponer medidas severas, las sanciones se terminaron aplicando en torneos continentales. El entrenador de la selección de Senegal, Pape Thiaw, fue suspendido por 5 partidos y recibió una multa económica por conducta antideportiva y falta de integridad. Asimismo, los jugadores Iliman Ndiaye e Ismail Azar recibieron 2 partidos de suspensión cada uno por comportamiento inapropiado hacia el árbitro. Por su parte, en la selección marroquí, Achraf Hakimi fue sancionado con 3 partidos, mientras que Ismael Saibari recibió 2, aunque uno de ellos quedó en suspenso por 1 año, sujeto a su buena conducta. Y este miércoles hubo un nuevo revuelo en Malasia. Varios altos funcionarios del fútbol malayo renunciaron tras un escándalo de jugadores nacidos en el extranjero. Así que todo el comité ejecutivo de la Asociación de Fútbol de ese país renunció. Esto en medio de una disputa por documentos falsificados que fueron utilizados para alinear a jugadores nacidos en otros países para juegos clasificatorios de la Copa Asiática de este país. De acuerdo con el presidente interino de la mencionada asociación, Yusuf Mahadi, las renuncias buscan, según sus propias palabras, salvaguardar la reputación del fútbol malasio, decisión que brindarán el espacio apropiado para que la FIFA y la Confederación Asiática de Fútbol evalúen, revisen y tomen esas decisiones en torno a esta problemática. Y en más del balompié europeo, la selección de España establecerá su campo de base en la ciudad de Chattanooga, en Tennessee, durante la primera ronda del Mundial 2026. A través de sus redes sociales, la Real Federación Española de Fútbol anunció que utilizará las instalaciones del Baylor School en Chattanooga como centro de entrenamiento. Este complejo educativo y deportivo es reconocido en Estados Unidos por su gran infraestructura de alto rendimiento. Las autoridades de la federación señalaron que las canchas cuentan con recursos de primer nivel ajustados a las exigencias de la actual campeona de Europa y líder del ranking FIFA. Cabe recordar que en la fase inicial del torneo, España se enfrentará a Cabo Verde, Arabia Saudita, en la ciudad de Atlanta. El trofeo del Mundial de Fútbol 2026 se recorrerá varias ciudades de México antes de la inauguración del torneo el próximo 11 de junio. Así que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que el recorrido de la Copa del Mundo iniciará el próximo 28 de febrero en la ciudad de Guadalajara y concluirá con su estancia del 5 al 8 de junio en la Ciudad de México. Además, viajará por Monterrey, León, Veracruz, Chihuahua, Querétaro, Puebla y Mérida, en donde hará una parada especial en las ruinas de Chichén Itzá,
Brugada recordó que la capital mexicana ha albergado las ediciones del Mundial de 1970 en la que la selección de Brasil, de Pelé, se coronó en el Estadio Azteca, recinto que también vio el triunfo de la Argentina de Diego Armando Maradona y la famosa mano de Dios en 1986. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con mucha más información en Deportes Telesur. Estamos de regreso con mucha más información en Deportes Telesur y vamos a encender los motores porque los directivos de la escudería Williams aseguraron que el monoplaza estará listo para las pruebas de pretemporada que se llevarán a cabo en Bahrein. Hace algunos días la estructura británica encendió las alarmas dentro del paddock luego que anunciaran que el FW48 no se encontraba preparado para correr en Barcelona junto a los otros equipos durante los test privados, además de cancelar la revelación de su monoplaza y programarla para el 3 de febrero de manera virtual, destacando que será únicamente la decoración y no los detalles estéticos. Sin embargo, este jueves, James Bowles, jefe del equipo de Williams, aseguró su presencia en España junto a sus pilotos Carlos Sainz y Alexander Albon, que se encuentran programados entre el 11 hasta el 13 de febrero y retomarán entre el 18 y 20 del mismo mes, dejando muchas expectativas luego que pilotos, directivos e ingenieros declararon en diferentes momentos del 2025 que estaban reservando los fondos para el desarrollo de este monoplaza, con la esperanza de volver a sus años de gloria. Y este jueves comenzó de manera oficial la pretemporada 2026 de la MotoGP, donde ya se han confirmado las pruebas oficiales. Tras el Shakedown Test del 29 al 31 de enero, el test de Sepang abrirá la acción oficial de la MotoGP del 3 al 5 de febrero en Malasia. Posteriormente, el 7 de febrero, la acción se traslada a Kuala Lumpur para la presentación de la nueva temporada. Desde allí, irán rumbo al circuito de Buriram, que acogerá a la MotoGP para un último test los días 21 y 22 de febrero. Esto será el fin de semana previo al arranque de la temporada con el Gran Premio de Tailandia. Con el inicio de estas pruebas, se hizo oficial que Jorge Martín no estará en las primeras pruebas colectivas de 2026 al estar recuperándose de 2 cirugías de revisión en el escafioides izquierdo y en la clavícula derecha, a las que fue sometido a mediados del pasado mes de diciembre. Recordemos que tuvo un 2025 nefasto en su año debut con Aprilia, donde solo pudo disputar 7 de los 22 grandes premios de la pasada campaña. Ahora pasamos a los diamantes, específicamente al béisbol venezolano, y es que el segundo juego de la gran final donde Navegantes del Magallanes dominó nuevamente a los Caribes de Anzoátegui, esta vez poniendo la serie 2-0. Así que este miércoles los Navegantes triunfaron nuevamente gracias al trabajo del abridor Ricardo Sánchez, quien mantuvo a la tribu en 0 durante 5 entradas completas, mientras que el cuadro del cuarto inning, Tucupita Marcano, encontró a 2 corredores en base y le dijo a las bolas nos fuimos, que puso la pizarra en 3-0. Sin embargo, tras la salida de Sánchez en el sexto episodio, se llenaron las almohadillas y con un sencillo de Antonio Piñero llegó la carrera de Caribes que dejó el partido 3-1 hasta el final. De esta manera, la serie se va ahora a la ciudad de Valencia, específicamente Estadio José Bernardo Pérez, Casa de los Turcos, con ventaja de 2 victorias para los eléctricos. Así que con esta ventaja, señores, y con estos 9 juegos que tiene lo que es Navegantes del Magallanes de manera consecutiva con victoria, podría entonces coronarse en su casa en esta temporada 2025-2026 o volverá a suelo oriental. Ya no tienen que quedarse conectados acá en Deportes Telesur y también en todas nuestras plataformas para saber más. Recuerden, @deportes_telesur. Hasta luego.